Grabación. Familia JP, muy buenas noches para todos ustedes. Hoy nos encontramos conectándonos por la noche y no por la mañana como habitualmente lo hacemos. Nos encontramos en una sesión plenamente operativa para lo que es la apertura del mercado asiático. Nos encontramos siendo aproximadamente las 8:15 de la noche de Argentina, donde nos encontramos en este momento para poder entender qué posibilidades y qué oportunidades el mercado asiático podría llegar a estar presentando y dándonos para nosotros. El momento de la actualización de las zonas operativas que tuvimos hoy por la mañana, entendiendo esos puntos de precisión y sabiendo poder interpretar de que hoy tuvimos un día donde en líneas generales, más allá de presentar diferentes tipos de agenda económica en lo que respecta para con los fundamentales, como también el hecho de lo que podría llegar a ser momentos donde a nivel geopolítico hubo figuras hablando a las 4 de la tarde de Argentina, y eso también genera justamente muchas veces ese abrupto del movimiento del mercado, cosa que de lo que el mercado podría haber sufrido de manera inorgánica o manipulada, tal vez en esta ocasión no fue tanto el impacto que podría haber llegado a presentar. De esa manera, la verdad es que eso es algo muy positivo porque el hecho de que el mercado no se mueva de manera tan abrupta o tan manipulada en sí, genera también de que el mercado se mueva de manera fluctuante en cuanto a un movimiento orgánico, respetando justamente de nuestra estrategia. Entonces, eso la verdad que también está muy bueno y de la mano con eso, ver a ver qué oportunidades podríamos llegar a estar teniendo en este momento. Vamos a hacer una sesión donde vamos a pasar por un montón de segmentaciones y espacios muy importantes. Recomendamos que para poder sacar el máximo beneficio de esta sesión, poder tomar tu cuadernillo, tomar tu lapicera, tomar nota, preguntar, consultar lo que necesites en el chat, como también responder a las preguntas que te vamos a ir haciendo, porque van a ser disparadores de gatillos mentales que te van a permitir poder entender si sabes todo lo que se te va preguntando y podemos revalidarlo, o hay cosas que por ahí, hay cosas que no sabes entender de todo muy bien y por ahí estás en proceso de poder incorporarlas. El momento de preguntártelas seguramente la termines de adquirir. Y eso es lo importante, poder pulir cada día mejor la puntería y poder estar cada día un pasito más cerca del objetivo y la meta que cada uno se ha proponido al momento de poder estar iniciando este hermoso 2026. Así que familia, vamos a arrancar con toda esta sesión. Vamos a hacer un paso de aproximadamente unos 5 activos, vamos a pasar por 4 mercados, donde justamente uno de los mercados que va a tocar estar pasando, vamos a estar viendo dos activos, que va a ser justamente el mercado de índices, ¿sí? Vamos a estar pasando por Bitcoin, vamos a estar pasando por lo que es SP 500, Nasdaq, Euro USD y el precio de SAUS. Donde dentro de esos 5 activos vamos a ver si nos da oportunidad para poder estar operando en vivo y a ver qué oportunidades el mercado podría llegar a estar teniendo para nosotros. Vamos a iniciar primero que nada con lo que va a ser el mercado cripto, vamos a iniciar primero que nada con lo que es el precio de Bitcoin y lo primero que debemos saber identificar es cómo el precio de Bitcoin se encuentra realizando un movimiento de aproximadamente unos 1000 pips desde nuestra primer zona operativa de venta que habíamos dejado el día de ayer, siendo justamente martes 21 de julio. Esta primera zona operativa de venta la teníamos marcada justamente en este círculo, con esta coordenada que ustedes van a poder ver en esta flecha, que va de los $66.521 hasta los $66.893, ¿sí? Para con eso, me gustaría poder preguntarles quiénes fueron las personas que el día de ayer pudieron actualizar las zonas operativas que hemos enviado, quiénes pudieron llegar a ver el desplazamiento del recorrido en el precio de Bitcoin a favor con su movimiento hacia la baja en esta posición de venta, quienes no solo copiaron la zona, pudieron llegar a ver cómo el precio respetó su movimiento hacia la baja, sino también quiénes fueron las personas que pudieron llegar a operar ese trade y quienes tal vez no solo pudieron llegar a operar esa operativa de venta en el precio de Bitcoin, sino también poder llegar a preguntarles quiénes se encuentran hasta inclusive todavía dentro de la operativa de venta en Bitcoin, quienes, por ejemplo, tal vez no se encuentran dentro y se encuentran tomando beneficio de la operativa. A ver, cuéntenme si en líneas generales estamos todos viendo el mercado de la misma manera. Cuéntenme a ver si todos en líneas generales nos encontramos entendiendo justamente para el desplazamiento que el precio de Bitcoin está haciendo y en base a eso poder estar avanzando. Ahí me dice Maxi, sí estamos adentro, señor, buenísimo. Tomé ganancias en la primera y luego le entré nuevamente. Excelente, excelente. Ahí Tino dice, linda operativa, por acá estamos dentro, buenísimo. Nico dice, yo le saqué un 1-3, fantástico. Ahí Ari dice, yo tomé mínimas ganancias, perfecto. Muy bien, muy bien. Como haya sido la operativa en sí, buenísimo que ustedes primero hayan podido copiar la zona. Segundo, muy bien para las personas que hayan podido estar atentos al momento que el precio llegó a la zona. Tercero, muy bien a las personas que hayan podido sacarle un 1-3, como el caso de Nico, o que sigan dentro tomando beneficio de la operativa en su desarrollo. Así que fantástico por eso. Felicitaciones a Nico, felicitaciones a Maxi, felicitaciones a Ari, felicitaciones a Tino, felicitaciones para quienes pudieron llegar a responder en el chat y pudieron también estar aprovechándolo.
Por otro lado, me gustaría de manera muy breve y muy sencilla, para no enroscarlos mucho a cada uno de ustedes en el momento de poder explicar esto, nosotros el día martes 21 de julio, es decir, el día de ayer, cuando habíamos marcado las zonas operativas en el mercado de cripto, habíamos explicado por qué teníamos esta primera zona operativa de venta. Quienes se conectaron en vivo lo han podido llegar a ver. Quienes no se conectaron en vivo, les recomiendo ver la grabación para entender la explicación de esta primera zona operativa de venta. Pero ahora lo que quiero explicar es no otra vez por qué teníamos zona de venta en Bitcoin, ahí, porque ya lo hemos explicado el día de ayer, como lo decía recién. Pero en esta ocasión lo que me gustaría poder mostrarles es un precio que respeta su movimiento hacia la baja dentro de la zona con un recorrido de más de 1000 pips, que ahora lo vamos a ver. Pero quiero mostrarles que no solo es un precio dentro de zona, sino es un precio dentro de zona con confirmación. Y ahí es donde realmente toma el sentido de todo. Miren, se los voy a compartir. Si nosotros nos vamos a una temporada de 3 minutos, vamos a poder encontrar con lo que podría llegar a ser la relación con nuestro índice de fuerza relativa, que es el indicador que se encuentra en la parte de abajo, van a poder encontrar cómo el precio nos marcaba justamente este pico que se podría llegar a llamarse pico como punto número A, lo vamos a poner así para que ustedes lo puedan ver bien. Van a poder observar cómo acá vamos a tener otro pico más, que sería el punto B, y este pico del punto B, con relación al punto A, lo que nos empieza a dar es la particularidad de poder entender como que el precio, en su desplazamiento, le gustaría seguir subiendo, ¿sí? Es decir, tiene una dirección donde el precio le gustaría seguir hacia el alza. Pero si ustedes se van al indicador que recién les nombraba en la parte inferior, lo que podría llamar índice de fuerza relativa, y encuentran el pico, que sería de la parte A, donde lo vamos a poder observar mucho mejor con esta línea vertical que se podría llegar a encontrar por acá, ¿sí? Van a encontrar cómo este pico A se encuentra en este sitio, donde vamos a ponerle también un círculo para que ustedes lo puedan ver también mejor. Y vamos a poder observar cómo vamos a tener el pico B, que es justamente el pico que se encuentra en este mismo sector de manera vertical acá. Y vamos a poder encontrar con lo que podría llegar a ser el indicador de texto, en lo que es la parte B, cómo justamente se encuentra este punto B en este lugar acá. Si ustedes se fijan, familia, van a poder encontrar que nuestro índice de fuerza relativa nos está mostrando de que el precio no tiene ganas de seguir subiendo como nos está mostrando el desplazamiento del precio en la parte superior, y más aún este oscilador de indicador de índice de fuerza relativa nos empieza a mostrar de que la dirección que va a tomar el precio de Bitcoin va a ser diferente a la que nos está marcando justamente el precio. Para las personas que están entendiendo esto, están viendo de que esta va a ser justamente nuestra segunda confirmación de estrategia. La primera es el precio en zona, en lo que es la venta de Bitcoin, y la segunda es confirmación. Me gustaría poder preguntarles a ustedes en el chat y que todos me puedan responder para poder alinearnos, ¿cuál sería esta segunda confirmación que estamos viendo entre la parte superior del desplazamiento del precio con la parte inferior que podría llegar a ser el desplazamiento de nuestro índice de fuerza relativa o RSI? ¿Cómo se llama esta segunda confirmación? ¿A qué hace el sentido decir, ah, tengo el precio en zona y también tengo esto que estamos hablando ahora para decir, toco el gatillo? Toco el gatillo, gestiono bien mi capital y busco a ver qué movimiento de desplazamiento el precio puede llegar a hacer. Excelente Nico, excelente Tino, muy bien Ainau, muy bien Maxi, muy bien Ari, muy bien Adri, exactamente, divergencia. Y si le queremos buscar la particularidad de qué categoría de divergencia es una divergencia bajista. Entonces, ¿por qué vemos que es una divergencia bajista? Porque van a encontrar que el índice de fuerza relativa nos está mostrando que el precio quiere caer, o sea, moverse de manera bajista. Y para una posición de venta, que el precio se encuentre con una divergencia bajista es algo fabuloso para poder ingresar al trade, ¿sí? Entonces, es de ahí donde nosotros teníamos precio en zona operativa de venta, es de ahí donde nosotros teníamos confirmación de divergencia bajista y es desde ahí donde nosotros tomamos la operativa de venta en el precio de Bitcoin, ¿sí? Así que fabuloso para las personas que pudieron copiar la zona, fabuloso para las personas que pueden aprovechar ese trade, porque realmente fue una muy linda operativa que pudimos aprovechar justamente el día de ayer y que encima todavía algunos siguen dentro de la operativa tomando justamente de ese beneficio. Así que fantástico. Ahora bien, hay algo importante que tenemos que empezar a conversar, porque no solo es la parte de backtesting de lo que sucedió el día de ayer en el mercado, sino la parte más importante es lo que está sucediendo ahora en el mercado y lo que justamente podría suceder a futuro. Entonces ahí es donde va lo más importante. Y yo sé que muchas personas que están conectadas ahora en vivo, luego están viendo la grabación, lo primero que se deben estar preguntando es, bueno, pero pará, si lo más importante es entender cómo se está comportando el precio ahora,
Y lo segundo más importante es ver cómo se va a comportar para poder anticiparnos y ver qué beneficios podemos obtener. ¿Por qué no hubiésemos iniciado desde ahí? Familia, debemos entender que de manera previa a poder tener un buen poder analítico y un buen poder operativo, primero hay que entender cómo los mercados se comportaron, porque nuestro análisis se basa en entender qué pasó con los mercados antes. ¿Qué quiere decir? Que si vos no entendés cómo se comportaron los mercados antes, cómo se desplazaron todas estas velas japonesas, no vas a poder entender el conocimiento de cómo se van a comportar a futuro, porque no tenés información fehaciente para saber qué comportamiento podría tener luego. Entonces, el primer comportamiento que podemos ver en el mercado es respetar una zona operativa de venta que teníamos marcada el día de ayer, como lo explicamos recién. Segundo punto importante, hemos llegado a poder tener el momento donde el precio de Bitcoin respetó alguna zona operativa de compra. La respuesta es que no. Pero hay una particularidad que acá vamos a tener que saber interpretar. Primero, vamos a ir a la cotización del precio de Bitcoin. Vamos a encontrar este círculo acá y vamos a encontrar que un Bitcoin hoy cotiza 65.900 dólares, ¿sí? No teníamos movimiento hacia el alza para poder estar esperando o anticipándonos un próximo movimiento alcista, pero sí hay algo que nos va a dar la particularidad en la nueva actualización de las zonas operativas de compra que vamos a estar presentando para lo que es el día de hoy, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, familia? Las zonas operativas de compra en la parte de abajo de donde se encuentra el precio, ¿qué quiere decir? El precio se encuentra en este momento de Bitcoin acá. Todas las zonas operativas que se encuentran en la parte de abajo donde está el precio, todas estas zonas operativas de color verde, de zonas operativas de compra, todas fueron actualizadas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si te llegó hoy a la mañana las zonas operativas y todavía no las actualizaste, tomate tan solo 5 minutos para poder actualizarlas porque todavía siguen vigentes y todavía podemos aprovecharlas, ¿sí? Ahora bien, me gustaría que todos me puedan seguir en esta explicación porque ahora vamos a ver a detalle el por qué tenemos esas zonas operativas de compra, porque desde acá es donde viene la parte más importante para que ustedes puedan entender de la estructura del mercado. Miren, si nosotros nos basamos en las primeras dos zonas operativas de compra en el precio de Bitcoin, ¿qué quiere decir? Primer zona operativa de compra de Bitcoin que se encuentra por acá, segunda zona operativa de compra que se encuentra por acá, vamos a encontrar que el momento de poder analizarlas fue literalmente por lo mismo. Ahora, ¿por qué por lo mismo? Bueno, ahora van a entender el por qué. Porque la medida que se tomó para poder estar analizando esas dos zonas fue por la misma herramienta, que es la herramienta de extensión o retroceso de Fibonacci, según cuál les gusta poder utilizar. Yo lo que recomiendo es, para que sea mucho más práctico, utilizar la de retroceso de Fibonacci porque es más práctica, porque es en tan solo dos clics que van a poder medir y poder utilizar esta herramienta y poder observar que la información que el precio de Bitcoin nos dejó al momento de su desplazamiento alcista, en este principio de movimiento alcista, hasta el final del movimiento alcista finalizado acá, fíjense en principio de movimiento alcista acá, final del movimiento alcista acá, ¿sí? Es decir, acá tenemos bien clara y bien identificada una estructura y una tendencia hacia el alza con principio de movimiento alcista hasta el final. Y esta estructura y este movimiento alcista que la tendencia de Bitcoin hizo generó algo muy particular que nos da la talla del requisito que nosotros necesitamos que cubra, que es un rompimiento estructural de esta última estructura de techo o línea de resistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esa estructura, automáticamente, como lo decíamos recién, tomamos nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci desde el principio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista que hablábamos recién, y lo que vamos a poder encontrar, como muy bien lo van a observar en pantalla, vamos a poder ver punto de descuento del 70% de lo que sería la primera zona operativa de compra, punto de descuento del 90%. Por eso tenemos primer zona operativa de compra en los 64.930 dólares hasta los 64.671 dólares, ¿sí? Primer zona operativa de compra en Bitcoin. Vamos a ir por la segunda zona operativa de compra en Bitcoin. Vamos a tener una coordenada que va desde los 64.394 dólares hasta los 64.054 dólares. Ahora bien, importantísimo poder entender estas dos zonas operativas de compra, en el cual por qué se las marcaron, donde ambas dos zonas operativas de compra tenemos lindos puntos de confluencia con correlación a puntos importantes a nivel estructural de información institucional, donde, por ejemplo, lo que vamos a tener en la primera zona operativa de compra, un lindo patrón imbalanceado en el mercado por estas dos velas.
Y en la segunda zona de compra, un lindo patrón de vela envolvente alcista o orden block en este sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Son dos lindas zonas operativas de compra que debemos poder identificar en el mercado y poder aprovechar cuando los precios lleguen. Punto número uno en cuanto a las compras. Punto número dos en cuanto a las compras, ¿sí? Joaquín, pero acá tenemos el nivel del 50% que muchas veces el precio respeta. La respuesta es que sí. Nosotros no lo marcamos para no confundirlos a ustedes y que haya claridad al momento de poder ver las gráficas. Pero la verdad es que muchas veces estas zonas o estos puntos de descuento del 50%, los precios vienen a apoyarse haciendo un movimiento como el que podría llegar a ser así. Y el precio lo que hace es toca el 50% y después tiene una reacción. Esa reacción del 50% tenés dos posibilidades. Puede llegar a ser de que el precio venga a buscar el 50% al momento de mitigarlo e irse con un movimiento hacia el alza que nos pueda llevar hasta inclusive la siguiente zona operativa de venta que está arriba, o tranquilamente podría ser un pequeño movimiento hacia el alza del 50% a ir a buscar los puntos de liquidez más importantes que serían el 70 o el 90%. De todos modos, a mí me gustaría que ustedes se lo puedan llevar con claridad este punto del 50% que hablábamos recién. Y es por eso que lo que vamos a hacer es no solo marcar esta línea de semirrate horizontal de color amarillo para que ustedes lo puedan tener, sino que también lo que vamos a hacer es poder marcar el número que se encuentra este 50%. Miren, este 50% lo tenemos en los 65.308 dólares, ¿sí? De Bitcoin, obvio. Así que vamos a esperar, ¿sí? Ahí, familia, estamos con dos puntos importantes para poder comprar en el precio de Bitcoin. Me gustaría, antes de seguir con las zonas operativas de compra que están más abajo, me gustaría antes de irnos a la parte de arriba del precio para poder venderlo y demás, que me puedan confirmar si hasta ahí se va entendiendo bien. Es importante que me puedan confirmar si hasta ahí se va entendiendo bien. Porque si ahí se va entendiendo bien, lo que vamos a avanzar es a explicar por qué tenemos la tercera zona operativa de compra y ni que hablar también zonas operativas de compra que podamos llegar a tener más abajo, que en líneas generales tenemos una distancia de donde está el precio, por ahí no tiene tanto sentido ahora estar explicándolas, porque seguramente en la cercanía que pueda llegar a tener para lo que podría llegar a ser una actualización de zonas, mañana o el día viernes podríamos explicarlo nuevamente para poder tenerlas más cercanas y que ustedes se lo puedan llevar de manera mucho más fresca, pero está bueno poder entender lo que es el mercado, está bueno poder saber dónde operamos, por qué operamos ahí, qué puntos de reacción buscamos, qué desplazamientos. Es muy importante justamente todo eso, ¿sí? Así que buenísimo, si se venga entendiendo bien, excelente. Miren, vamos a irnos a la tercera zona operativa de compra en Bitcoin, ¿sí? La tercera zona operativa de compra se encuentra acá. ¿Cuál es la coordenada? Como lo van a observar en el círculo, desde los 63.412 dólares hasta los 62.949 dólares, ¿sí? Familia, ¿por qué tenemos esta zona operativa de compra marcada en Bitcoin? ¿Por qué tenemos esta tercera zona operativa de compra marcada en Bitcoin? Miren, se lo voy a mostrar. Vamos a ir a entender no solo lo que podría llegar a ser esta estructura en el precio de Bitcoin desde el principio de este movimiento alcista hasta el final de este movimiento alcista, sino que lo que vamos a ver ahora es una estructura de Bitcoin que nos va a dar la categorización de una estructura mucho más amplia, donde esta estructura un poco más amplia me va a dar más porcentaje de efectividad, me va a dar más porcentaje al movimiento a favor que buscamos, pero también me va a dar una zona operativa un poco más ancha en el promedio de la comparación de las primeras dos zonas operativas que vimos recién. Y ahora se los voy a mostrar el porqué. Miren, si nosotros nos remontamos a las primeras dos zonas operativas de compra que vimos hace minutos, vamos a encontrar que la primera zona operativa de compra en Bitcoin tiene un desplazamiento de distancia de 252 pips, ¿sí? La segunda zona operativa de compra en el precio de Bitcoin, vamos a poder encontrar que en líneas generales tiene un desplazamiento muy similar en distancia de 330 pips, ¿sí? Pero vamos a ver la tercera zona operativa de compra en el precio de Bitcoin, que ya no es de 250 pips, es decir, diminutísima, como también no es tampoco de 330 pip, que es muy pequeña, sino que en este caso es de aproximadamente unos 460 pips. Joaquín, 460 pips en una zona operativa de compra tampoco es mucho. La respuesta es que no, no es mucho, pero es un poquito más grande. Joaquín, ¿qué me querés decir con esto? ¿Cómo gestiono mi capital? Tu capital yo te recomiendo gestionarlo en estas tres zonas operativas de compra de la misma manera.
No arriesgues más del 1% del total de tu cuenta en tu primer zona operativa de compra, no arriesgues más del 1% en la segunda zona operativa de compra y no arriesgues más del 1% en la tercera zona operativa de compra, ¿sí? Si querés entenderlo un poquito mejor, mira, lo vamos a poner justamente con una imagen de texto. Vamos a poner, mira, vamos a poner un 1% acá, un 1% acá y un 1% acá. Para que de esa manera lo puedas identificar no solo al momento de estar expresándotelo de manera verbal, sino también de poder estar viéndolo con una imagen, ¿sí? Entonces, la gestión del capital y la gestión del riesgo que vas a tomar en las tres posiciones va a ser igual, es decir, no va a cambiar. Lo que sí vas a tener es una distancia mucho más corta al movimiento que vas a poder tener de manera consecutiva de un movimiento desfavorable del mercado, es decir, en vez de que el precio explote hacia el alza en alguna de las primeras tres compras, el precio siga cayendo, en lo que respecta a las primeras dos zonas de compra, ese stop va a estar mucho más cercano a la tercera zona operativa de compra, ¿sí? Entonces, ¿qué te recomiendo ahí? Que en las primeras dos zonas operativas de compra tal vez tengas un punto de entrada con un stop loss que sea mucho más corto en distancia, porque las zonas de compra son más cortas, por lo que van a poder observar, y eso te va a permitir poder utilizar tal vez un pequeño lotaje un poco más alto. ¿Sí? Ahora, en la tercera zona operativa de compra, no arriesgues más del 1% de la misma manera, pero en ese caso vas a tener que bajar un poco más el lotaje. ¿Por qué? Porque desde tu punto de entrada a un movimiento desfavorable que el mercado podría llegar a hacer, es mucho más corto lo que vas a tener en distancia. En este caso, es mucho más largo lo que vas a tener en distancia a comparación de las otras dos zonas de compra, que va a ser justamente más corto. Mirá, te lo voy a mostrar de manera pragmática para que lo puedas ver mejor. Supongamos que vos tomás un trade en posición de compra en el precio de Bitcoin en este lugar acá, que podría llegar a ser desde el principio de la zona operativa de compra, en la primera compra. O en la segunda, también en el principio de la zona operativa de compra por acá, ¿sí? Y en la tercera zona operativa de compra, poner que lo tomás también el trade desde el principio de la zona operativa de compra. ¿Por qué? Porque dejaste inclusive una orden pendiente automatizada en el mercado. O ingresaste de manera manual, es indistinto. Si vos te basás en tu stop loss, vos en tu stop loss lo tenés que poner, por ejemplo, un poquito más abajo que finaliza la zona de compra, que podría llegar a ser en la primera zona operativa de compra acá. En la segunda zona operativa de compra lo vas a poner un poquito más abajo, que puede ser por acá, ¿sí? Pero en la tercera zona operativa de compra, el stop loss lo vas a poner un poquito más abajo de la zona, que sería por acá. Miren a continuación. Si vos te fijás qué distancia en cantidad de stop loss tenés en la primera zona operativa de compra, fíjate que es de 330 pips. En la segunda zona operativa de compra vas a poder encontrar que desde tu punto de entrada el stop loss es de 443 pips. Pero en la tercera zona operativa de compra vas a poder encontrar que tu stop loss es de 560 pips. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde tu punto de entrada, el stop loss que le vas a poner en las primeras dos zonas de compra, vas a tener desde tu punto de entrada a un movimiento desfavorable de stop una distancia mucho más corta. Y en la tercera zona operativa de compra, desde tu punto de entrada a lo que sería un stop por un movimiento desfavorable, vas a tener una distancia un poquito mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mantener el mismo riesgo, lo que vos tenés que hacer en la tercera zona de compra es bajar apenas un poquito más el lotaje, no mucho más. Si vos, por ejemplo, tenés una cuenta de $1000 y operás, por ejemplo, con 0,1 en lo que podría llegar a ser Bitcoin, utilizás 0,08, ¿sí? Para que entiendas más o menos la graduación de la gestión de ese capital, ¿sí? Familia, ¿se va entendiendo de manera correcta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No quiero marearlos con esto de gestión de capital ni gestión de riesgo. Es un plus que a veces suma mucho para poder entender justamente la estructura del mercado y cómo la operativa podría aprovecharse de la mejor manera. No es para darles justamente dudas ni preguntas que por ahí hoy por hoy no necesitan tener que volverse locos, pero sí para las personas que por ahí van teniendo un avance productivo y positivo, está bueno poder complementarlo con esto, ¿sí? Así que bueno, fabuloso. Gracias ahí por la confirmación. Gracias Basti, gracias Nico, gracias Maxi, gracias Adri. Buenísimo, bien, bien, bien. Buenísimo Ari también por ahí, bien. Bueno, esto es en cuanto a las compras para el precio de Bitcoin, las compras más cercanas a donde está el precio, ¿sí? Ahora bien, importantísimo que quiero que esto se pueda entender. ¿Vamos a solo comprar en Bitcoin? No. En la parte más alta vamos a tener posiciones de venta, ¿sí? Y hay algo que se tiene que saber entender de manera bien práctica. Hace unos minutitos decíamos cómo es la cotización de Bitcoin en este momento. Dejamos este círculo por acá y vimos que el precio de Bitcoin tiene una cotización hoy de $65.900, ¿sí? Ahora bien, miren a continuación.
Si Bitcoin tiene una cotización hoy de los 65.900 dólares, redondeemos si ustedes quieren en los 66.000 dólares. A poder buscar una zona operativa de venta, estamos a tan solo 3.000 pips. Digo tan solo 3.000 pips porque hay una distancia bastante pronunciada, ¿no? En 3.000 dólares de Bitcoin. Más hoy cómo se está comportando. ¿Por qué? Porque la primera zona operativa de venta la vamos a tener en los 69.000 dólares, ¿sí? Zona operativa de aproximadamente unos 664 pips, porque tenemos la zona que va desde los 69.000 dólares hasta los 664.000 dólares, ¿sí? En nuestra última sesión del día de ayer yo expliqué por qué tenemos esa primera zona operativa de venta, que cuando lo expliqué no era la primera, era la segunda zona operativa de venta, porque la primera justamente era esta que teníamos el día de ayer, donde el precio ya respetó su movimiento hacia la baja. Pero lo que sí quiero es poder volver a refrescar el por qué tenemos zona operativa de ahí, de venta, y por qué la tenemos tan distanciada donde está justamente Bitcoin ahora. Miren, vamos a tomar un gráfico de tan solo una hora, ¿sí? Es decir, cada vela japonesa en el mercado tiene una distribución de tiempo en su apertura y su cierre de una hora. Vamos a poder encontrar que la zona operativa de venta que pudimos aprovechar el día de ayer es justamente esta que se encuentra por acá. Y lo que vamos a poder encontrar es que desde acá hasta acá no tenemos otra nueva posición de venta. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Y se los voy a mostrar, miren. ¿Ven todo este hueco que se encuentra por acá en el mercado? No tenemos una información fehaciente para decir por acá se puede vender, porque no hay nada a nivel estructural que me permita poder estar viendo eso. Ahora bien, diferente es si nosotros nos empezamos a ir a temporales un poco más grandes, donde dentro de esas temporales más grandes, como por ejemplo podría llegar a ser gráficos de 4 horas, un gráfico diario, lo que vamos a poder encontrar es que todas estas velas que se encuentran por acá, son todas velas que se encuentran imbalanceadas. ¿Qué quiere decir? Todas estas velas de caída en color rojo me muestran un gran imbalance en el mercado que el mercado todavía no vino a cubrir. Entonces, todo este imbalance que se encuentra acá en todas estas velas que hay en el mercado acá son facturas que están pendientes a poder cobrarse y es información y liquidez sin mitigar que el precio tiene que venir a mitigar. ¿Cómo el precio va a venir a mitigar toda esta liquidez que se encuentra acá de un mercado imbalanceado? Es con un movimiento hacia el alza, viniendo a buscar la liquidez del 50% de todo este imbalance que ahora lo vamos a mostrar, y al momento de cobrar su liquidez y mitigar esta zona, el precio volver a caer. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por ejemplo, si nosotros vemos en lo que podría llegar a ser todas estas velas imbalanceadas, tomamos nuestra herramienta rango de fecha y tomamos principio hasta el final del cuerpo, vamos a poder encontrar de que todas estas velas de color rojo imbalanceadas me permite poder identificar de que justo en este sitio, que es aproximadamente el 50% de la zona operativa de venta que hemos marcado en los 69.000 dólares que mostramos recién, tenés el 50% de todo ese mercado imbalanceado ahí. Entonces, desde ahí es donde nace esa primera zona operativa de venta y desde ahí es donde nosotros la tenemos que copiar y desde ahí es donde nosotros tenemos que poner alarma y desde ahí es donde nosotros tenemos que esperar confirmación para poder estar operando esa venta en Bitcoin, ¿sí? Así que familia, me confirman si se ha entendido bien de manera correcta lo que es una proyección del precio de Bitcoin a corto plazo para poder operar ahora, ¿sí? Porque ahora, entendiendo eso, lo que me gustaría poder transmitirles es cómo vamos a ver el precio de Bitcoin y cómo lo vamos a operar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a un gráfico diario y quitamos los dibujos, lo que vamos a poder entender es algo que veníamos hablando de la sesión de ayer, pero ahora le vamos a buscar un poco más el sentido de poder nuevamente refrescarlo. Ahí me dicen, sí, hermano, todo entendido, tremendo, clarísimo, preciso, magia pura. Vamos, vamos, Adri, me encanta que así sea. Bien, bien. Bueno, miren a continuación, familia. Hay algo importante que quiero que sepan interpretar. Si nosotros nos vamos a temporales bajas, quitando todos los dibujos del gráfico, nos vamos, por ejemplo, a un gráfico en 15 minutos, y lo ponemos el gráfico tirándolo así para afuera, lo que vamos a poder encontrar es que en 15 minutos el precio nos está empezando a mostrar como que están ganando terreno los compradores en el mercado, o también llamados los toros que empujan el mercado hacia arriba, y lo hacen justamente un mercado bullish, es decir, un mercado justamente al alza. ¿Cómo lo ves en un gráfico de 15 minutos? Porque lo que van a poder encontrar es cómo el precio se dispara con un movimiento hacia el alza, hace un retroceso y una corrección bajista, no viene a mitigar ni siquiera un doble piso y luego empieza el mercado a subir nuevamente y genera rupturas de estructuras de techo o de líneas de resistencia.
Y eso lo que genera es todo este desplazamiento hacia el alza que ustedes ven. Miren, movimiento hacia el alza, retroceso y corrección bajista, movimiento alcista, retroceso y movimiento hacia la baja, movimiento fuerte alcista, retroceso y corrección, movimiento fuerte alcista y rompimiento de estructura de techo, movimiento hacia la baja, impulso, retroceso y corrección y movimiento fuerte alcista y alcista nuevamente para romper la última estructura de techo o línea de resistencia. O sea, fíjense en cómo el precio va generando esta nueva tendencia alcista que se viene asomando. Joaquín, ¿me querés decir de que a partir de ahora necesitaría tener que empezar a comprar en el precio de Bitcoin y dejar las compras fluctuar? Mira, lo que yo te puedo llegar a decir es lo siguiente y escuchen bien esto, ¿sí? El precio de Bitcoin ya estaría empezando a mostrar de a poquito una característica y una categoría, como lo decíamos recién, alcista. Pero hay algo importante que se tiene que saber identificar, que más allá de que el precio esté mostrando su carácter alcista de a poco en el mercado, y esto nos da la particularidad de que no nos podemos perder las futuras posiciones de compra que hablábamos hace unos minutos atrás, donde las tienen en la plataforma de Skull para poder copiarlas y aprovecharlas. Lo que sí, esto me tiene que dar el puntapié, es que no solo voy a comprar y voy a dejar de esas operaciones en su desarrollo para tomar el mayor beneficio y ganancia aprovechando esta estructura, pero también hay algo que tenemos que ser conscientes y acá presten mucha atención a lo que les voy a decir. Que más allá de que una temporalidad de 15 minutos vean toda esta estructura comportándose con un movimiento alcista, un retroceso y una corrección bajista, un movimiento alcista que rompe la estructura de techo o línea de resistencia como lo mostramos acá y lo están viendo en pantalla. Si ustedes se van desde un gráfico pequeño como en 15 minutos a un gráfico mucho más alto, como puede llegar a ser un gráfico diario que lo mostrábamos recién, y ponemos justamente lo que podría llegar a presentar lo que es la característica de la estructura del mercado ahora en vivo, lo que ustedes tienen que entender es esto que les quiero compartir. Miren, en este mismo sitio van a poder encontrar que se encuentra el activo y el precio de Bitcoin ahora desarrollando de Bitcoin en sí, ¿sí? Miren acá. En un gráfico diario, en este sitio, y esto lo explicamos ayer en la sesión, hoy lo volvemos a refrescar para que lo puedan entender. En este sitio, acá en Bitcoin, en un gráfico diario, tenemos la última estructura de techo o línea de resistencia. Acá. ¿En qué temporalidad? ¿En qué número? En los 67.250 dólares. ¿Sí? Hasta que el precio no genere una ruptura de esa línea de techo, de esa línea de resistencia en el mercado en los 67.250, hasta que el precio no genere una ruptura y suba y rompa con esa línea de resistencia, nosotros podemos llegar a decir de que una temporada baja, el precio de Bitcoin sigue hacia la baja. Entonces, fíjense en cómo cambia el escenario según la temporada que lo estoy viendo. Joaquín, pero ahora me cambiaste la regla del juego. Me dijiste que compre y deje de desarrollar, pero me estás diciendo que en un gráfico diario todavía no rompió estructura. Porque te quiero ser sincero. Porque quiero que vos veas el mercado como lo veo yo. Que veas que en 15 minutos hay rompimientos estructurales de techo y que está empezando a marcar el precio de Bitcoin un movimiento hacia el alza, pero también debes saber entender que en un gráfico diario todavía no hay estructura alcista, todavía no hay una tendencia alcista marcada, porque estamos literalmente, familia, en horas decisivas de ver a ver qué va a pasar con el precio de Bitcoin. Y yo creo que, ¿por qué son horas decisivas? Porque o el precio hace un doble techo y rebota en la última estructura de resistencia de techo, en la línea de techo, y sigue cayendo, o el precio rompe esa estructura de techo y empieza a comportarse hacia el alza. Quien te diga qué va a ser el precio de Bitcoin ahora, te está mintiendo. Es imposible saberlo, nadie lo va a saber eso. Hay que ser pacientes y dejar la fluctuación a ver cómo se presenta el mercado para con nosotros. Fíjense en algo importante, porque acá viene lo importante. Si ustedes se fijan, el precio de Bitcoin desde este inicio de estructura bajista de acá, al momento de caer, a donde cayó acá, que fue la última caída que tuvo en el transcurso de estas últimas semanas en los 57.000 dólares, fíjense que cuando el precio cae, rompe la última estructura de piso o línea de soporte de acá abajo. ¿Sí? Lo que van a poder ver acá en Zoom. Lo rompe. Entonces, después el precio se comporta hacia el alza, pero si el precio no rompe ahora esta estructura de techo o línea de resistencia, se puede decir de que si el precio ahora cae en esta línea de color rojo, en esta vela de color rojo diaria, y empieza a caer, es muy probable que vaya a romper nuevamente la estructura de piso o línea de soporte acá y que tengamos un precio de Bitcoin pronto en los 54.000 dólares, 52.000 dólares. Ahora,
eso lo va a marcar estas próximas horas, que son muy importantes poder identificarlas, ¿sí? Así que familia, le hemos dedicado 50 minutos al precio de Bitcoin porque consideramos que realmente es uno de los activos que más valor le sacamos, más profit le tomamos, más ganancias de momento diario le estamos encima. Vuelvo a poner los dibujos, pero más allá de toda la explicación en Bitcoin, acá lo importante es que ustedes lo hayan entendido bien. Y eso es lo que quiero que me hagan saber ahí en el chat. ¿Se ha entendido todo bien? Nadie se quedó con ninguna duda. Intentamos ir bien al detalle, intentamos ir a rascar muchísimo el contenido que tiene el mercado, intentamos ir de manera mayor, intentamos buscarle todas las posibilidades que se puedan existir para que ustedes lo puedan entender bien. Obvio que después va a quedar en cada uno de nosotros aprovechar esto, no aprovecharlo, entenderlo, no entenderlo, pero bueno, es de donde nosotros queremos quedarnos tranquilos y se entendió toda la explicación. Y si no se entendió, que me lo hagan saber ahí en el chat porque estamos para poder responderles, ¿sí? Ahí en diario está a punto de romper, exactamente, exactamente, está muy, muy cerca. Una explicación pro, buenísimo, buenísimo, me alegro ahí Max que haya servido. Todo demasiado claro, de lujo, perfecto, todo más que claro, clase premium, buenísimo. Buenísimo, se entendió todo, todo claro, dice Ari. Bueno, perfecto, buenísimo, me alegro que así sea, familia. Bueno, zonas operativas actualizadas, copiadas con el arma puesta, entendimiento de estructura del mercado a la perfección. Ahora queda ser pacientes y ver qué comportamiento puede tener el mercado y qué beneficios podamos obtener. Mientras tanto, ya sabemos dónde vamos a operar, compras o ventas, y ya tenemos el precio acorralado. Vamos a irnos ahora un poquitito más rápido para poder avanzar lo que podría llegar a ser mercado de índices. ¿Por qué digo un poquito más rápido? Porque, por ejemplo, tanto lo que es SP 500 como también lo que es USTEC o Nasdaq o lo que podría llegar a ser USD 100, no tenemos actualización de zonas operativas. Yo ahora se los voy a mostrar igual rapidito para hacer un repaso que ustedes lo puedan entender. Lo más cercano que tenemos de este índice, como es el precio de SP 500, para quienes no se conectaron ayer, son algunas de estas dos zonas operativas de venta que tenemos por acá. Y estas dos zonas operativas de venta que tenemos por acá, como bien ustedes ya lo saben, tenemos principio de movimiento hacia la baja hasta el final de este movimiento bajista tenemos 70% y 90%. Más simple, imposible. Las primeras dos zonas operativas de venta, que son de la misma manera que como marcamos las primeras dos zonas operativas de compra en Bitcoin que mostramos hace minutos, ¿sí? Y después, zona operativa de compra en SP 500, las dos zonas operativas de compra las marcamos literalmente de la misma manera. Muy sencillo poder verlo. Miren, tenemos principio de movimiento alcista por acá, hasta el final del movimiento alcista finalizado en SP 500 por acá. Tomamos nuevamente nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci y desde el principio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista, lo que tenemos como lo mismo que marcamos recién para venta, punto de descuento del 70%, punto de descuento del 90%. Dos zonas muy importantes en el mercado que nos queda marcarlas, poner alarmas y esperar a que el precio venga a buscar de su liquidez, ¿sí? Esto es en SP 500, que en líneas generales sigue siendo lo mismo que marcamos ayer. Todavía el precio no vino a buscar la liquidez que podemos llegar a estar presentando por ahí. Así que lo que nos queda acá es ser literalmente pacientes. Familia, algo importante. ¿Se pueden presentar compras antes en SP 500 de esta? La respuesta es que sí, sí, la respuesta es que sí. Si ustedes se fijan, acá tenían una pequeña compra, que el precio vino a buscar este orden block como vela envolvente alcista, y fíjense en que el precio después de ahí se dispara hacia el alza. La respuesta es sí. Como pueden tener una compra ahí, como pueden también tener una compra por acá. La respuesta es sí. Ahora, ¿qué sucede? Esas dos zonas de compra que se puedan marcar son realmente aprobadas, pero tienen un porcentaje de efectividad muchísimo, pero muchísimo más bajo que cualquiera de las compras que están abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes lo están viendo, lo van aprendiendo y lo van puliendo, márquense de esas zonas y si quieren, opérenlas también si ven confirmación. Pero sepan lograr identificar esto que les digo en cuanto a la diferencia entre una zona operativa scalper y una zona operativa por ahí con más precisión en cuanto al porcentaje de efectividad que te pueda llegar a dar, ¿sí? Eso está bueno. Nosotros eso lo hablábamos mucho el día sábado, que está bueno poder guiarse de estas zonas operativas que nosotros enviamos todos los días por la efectividad que tienen, pero que muchas veces hay zonas operativas scalper previo a esas zonas y también es tan bueno poder operarlas, ¿sí? Para las personas que están vinculados, por ejemplo, a nuestra estrategia automatizada de copy trade, lo que hace el copy trade es justamente operar
estos puntos scalper de manera mucho más consciente al momento de abrir el trade y de cerrarlo con un objetivo corto. Si ustedes lo van implementando, aprovechenlo porque también está lindo para poder hacerlo, ¿sí? Así que buenísimo que todo se haya entendido. Seguimos con el mercado de índices, nos vamos un poquito a lo que es el precio de USTEC o también llamado USD 100 o también llamado Nasdaq, donde, bueno, lo mismo que hablábamos recién, zonas operativas de compra son las mismas que teníamos marcadas el día de ayer. Sí, hicimos una pequeña actualización en lo que es la métrica de algunas zonas, o sea, cambiaron apenitas algunas coordenadas. Por ejemplo, miren, sumamos la primera zona operativa de compra en Nasdaq acá, ¿sí? Que va de los 28.633 hasta los 28.532. ¿Por qué? Porque tenemos una hermosa vela envolvente alcista, Gordon Block, que este movimiento hacia el alza rompió esta última estructura de techo o línea de resistencia de acá. Así que tomamos esa primera zona operativa de compra ahí en Nasdaq y hicimos algunas correcciones para lo que podría llegar a ser zonas de venta. Miren, si ustedes se fijan, en principio de movimiento hacia la baja hasta el final de este movimiento bajista, tenemos punto del 70% por acá, primera zona de venta, 90% por acá, segunda zona de venta, ¿sí? Y tercera zona de venta de acá, tenemos un hermoso patrón envolvente bajista como orden block con fuerza de vendedores, ¿sí? O sea que las tres ventas en lo que es el precio de Nasdaq son producto justamente a esto, ¿sí? Alarmita puesta, zonas copiadas, a esperar que los precios lleguen, que nos den confirmación y poder tomar el trade. Importante poder conversar de esto, miren. El precio de Nasdaq acá tenía las mismas zonas operativas que recién mostramos en SP500 y fíjense en que también se encuentra con un punto de reacción. ¿Por qué nosotros no la enviamos? Por esto que hablábamos recién, ¿sí? No quiere decir que el precio no lo respete, se puede aprovechar, pero siempre siendo conscientes de ese lugar, ¿sí? Así que, familia, se ha entendido bien el mercado de índices, se ha entendido bien SP500, se ha entendido bien el precio de USD 100, me confirman, me lo hacen saber. Quien no lo haya entendido, pregunten en el chat, no tengan vergüenza porque acá estamos completamente en confianza. Es más, si alguien me dice, Joaquín, quiero preguntarte con el micrófono y con la cámara o con el micrófono solo, algo que tengo un poco de vergüenza de preguntarlo en el chat porque no me sé expresar, háganlo, me lo dicen ahí en el chat y yo le activo lo que es el micrófono y me preguntan lo que sea, ¿sí? Así que buenísimo, buenísimo, todo entendido, me dicen por ahí, todo perfecto, bien. Avanzamos por otro mercado, vamos a ir un poquito al mercado Forex, vamos a ir un poquito a lo que es Euro USD. Miren, miren qué bonito esto de Euro USD que les quiero compartir ahora en pantalla. Miren, si nosotros nos remontamos a lo que podría llegar a ser un pequeño espacio de backtesting de las zonas que marcamos ayer, y acá les quiero preguntar quiénes fueron las personas que pudieron conectarse en vivo a la sesión de ayer y quiénes fueron las personas que por ahí no se conectaron en vivo a la sesión de ayer, pero vieron la grabación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes se conectaron en vivo ayer o vieron luego la grabación habrán podido identificar que juntos, conectados en vivo ayer, marcamos esta zona operativa de venta en vivo en Euro USD. Miren lo que hizo el precio familia. Para las personas que se conectaron en vivo ayer o que vieron luego la grabación, no me van a dejar mentir. Miren qué lindo movimiento que hizo cuando el precio vino a mitigar y a tocar la zona operativa de venta que habíamos marcado ayer. Y vamos a tomar nuestra herramienta de posición corta o de short, así, de esta manera. Vamos a mostrar el desplazamiento que tuvo el precio de Euro USD de caída y fíjense en que tuvo un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 7,86. Es decir, arriesgué un 1% del total de mi cuenta en este trade para ganar casi un 8% del total de mi cuenta. Tengo una cuenta de $1.000, arriesgué $10 para ganar 80. Realmente es hermoso la rentabilidad que el trading te puede llegar a dar siempre y cuando entiendas cómo poder predecirlo. Ahora, fíjense, más allá de la rentabilidad que te puede dar este trade, qué lindo movimiento hacia la baja que hizo de esta zona operativa de venta, que hasta inclusive generó ruptura de la última estructura de piso o línea de soporte que había dejado el precio por acá. Es decir, hermoso, hermoso trade, ¿sí? Ahora bien, ahora bien. Fíjense en lo lindo que respetó la primera zona operativa de venta que mostramos y compartimos el día de ayer, sino que fíjense en lo que hizo después el precio de Euro USD cuando vino a buscar nuestra primera zona operativa de compra que habíamos marcado también ayer. Es decir, veníamos de la zona operativa de venta con el movimiento a favor, llegamos a la compra y volvió a hacer el movimiento alcista a favor. Es decir, ¿vieron cuando nosotros le llamamos junto con el equipo que enviamos lo que es el registro operativo
de proyección cumplida al 100%, bueno, familia, literalmente cuando eso sucede es hablar de esto, ¿sí? Es hablar de este escenario, ¿sí? Cuando hablamos de proyección cumplida al 100%, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde va esto tan hermoso que muchas veces el precio respeta para con nuestras proyecciones, que literalmente, como diría Picasso, es como una obra de arte, ¿sí? ¿Pasa siempre? No, pero un gran porcentaje de la efectividad que tiene nuestra estrategia, sí. Entonces hay que saber aprovecharlo. Ahora bien, ¿qué sucede de la mano con eso? Hubo actualización de zonas. Y dentro de esa actualización de zonas, ¿sí? Hay algo importante que se tiene que saber identificar, que es lo mismo que explicábamos hace unos minutos con el caso, por ejemplo, de SP500 o de Nasdaq, que muchas veces nosotros enviamos las zonas operativas con los máximos porcentajes de efectividad a los movimientos a favor, pero muchas veces hay zonas operativas que nosotros no enviamos que pueden llegar a ser válidas, poder operarla en lo que se basa nuestra estrategia analítica y operativa, pero nosotros no lo enviamos producto a que son zonas operativas que tienen de un riesgo un poco más grande y a la vez también porque tienen un porcentaje más pequeño de efectividad. Por ejemplo, miren, se los voy a mostrar. Nosotros tenemos estas zonas operativas de venta por acá, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si ustedes toman o tomaban principio de movimiento hacia la baja que teníamos desde acá, hasta el final del movimiento bajista que finaliza por acá, tomábamos la herramienta de retroceso de Fibonacci, tomamos el principio del movimiento bajista hasta el final de este movimiento bajista, miren lo que hizo el precio de euro USD. Y no lo hizo solo una vez, sino que lo hizo dos veces. Miren, el precio vino a buscar y a retestear la zona de descuento del 70% por acá. Y miren qué hermoso movimiento hacia la baja que hizo acá. Pero ahora bien, no solo se conformó el precio de euro USD con el primer 70%, sino que después fue a buscar el 90% como zona de descuento y ahí se terminó de desplomar, que lo hizo justamente por acá. ¿Quiénes son las personas que han podido aprovechar estos dos trades, estas dos posiciones de venta en euro USD? Son las personas que se vienen educando en el día a día. Son las personas que vienen viendo los mercados en el momento a momento. Son las personas que se vienen conectando a la sesión en vivo o ven luego la grabación y siguen puliendo la profesión y la habilidad. Son las personas que no solo copian las zonas operativas que enviamos a las mañanas, sino que no solo no se conforman con ellas, sino que encima después buscan más causa para poder seguir tomando beneficio del mercado, sabiendo de que esto existe y esto va a existir siempre. No digo solo la habilidad de hacer trading, no digo solo de un mercado y un activo, sino que digo de esto en cuanto a decir, se actualizan zonas, las zonas son las más importantes en el mercado, pero también hay otras zonas, que son estas que se presentan muchas veces acá. ¿Sí? Así que, familia, ¿se ha entendido bien esto que hablábamos acerca del backtesting, validando nuevamente nuestra estrategia en Euro USD de lo que pasó ayer? Y validando nuevamente también lo que es esta hermosa configuración que utilizamos dentro de nuestra comunidad como estrategia de FIBO con estas métricas para ver este 70 y 90. ¿Se entendió bien? ¿Me lo hacen saber? Si no me lo hacen saber, siento de que no se entendió o que ya estamos aburriendo o que ya estamos con energía baja y ya tenemos que finalizar la sesión. A ver, los leo. Ahí me dicen. Juaco, tirá Fibo del último alto al último bajo. Nico, ¿estás nombrando acerca de esto que hice recién? Porque si es así, creo que ya lo mostré y fabuloso porque realmente una efectividad hermosa. Qué linda estrategia, dice por ahí Max. Buenísimo, todo entendido, todo súper claro, todo clarísimo, más que claro, dice Nau. Buenísimo, buenísimo, bien, bien, bien. Bueno, ahora bien, familia, con la misma metodología que venimos analizando y venimos operando el precio de Bitcoin para lo que respecta a lo que es esta sesión de estos minutos, con el mismo poder analítico y operativo que venimos viendo SP500 y cómo respetó o el precio de Nasdaq, o el precio de USD 100 o de USTEC y cómo respetó, y como lo estamos mostrando con Euro USD, en esta ocasión con lo que es el mercado Forex, lo mismo vamos a esperar al mercado, en lo que es el mercado Forex, este activo de la misma manera. Miren, lo vamos a mostrar. Vamos a ir primero por las compras, ¿sí? Fíjense, en primer zona operativa de compra, en lo que respecta a este activo, vamos a encontrar, si empezamos a jugar un poquito con las temporalidades, vamos a poder ver, vamos a ir a una temporalidad un poquito más alta, vamos a ir a 4 horas,
o no sé si no la teníamos un poquito más abajo, a ver, ya lo vamos a ver bien, o vamos a una temporada de 15 minutos, ya les confirmo, perfecto, miren acá, gráfico de 15 minutos, ¿sí? Primer zona operativa de compra, miren acá lo que les voy a mostrar. Acá, en este sitio que vamos a dejar el círculo, tenemos un hermoso patrón de vela envolvente alcista que el precio todavía no mitigó. Entonces, la primera zona operativa de compra, esta que está acá, es justamente de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primer zona operativa de compra, lo más próximo para poder comprar en el precio de euro USD, que es esta compra acá. En cuanto a compras y en cuanto a ventas, muy, pero muy sencillo poder marcarlo porque es parte de lo que venimos hablando anteriormente, como lo decíamos recién. Lo que vamos a poder encontrar es principio de movimiento bajista hasta el final del movimiento bajista que tenemos por acá, métrica de retroceso de Fibonacci, y lo que eso me da van a ser justamente las zonas del 70% y las zonas del 90%, que son la segunda y la tercera zona operativa de compra, perdón, de venta en la parte de arriba. Y en cuanto a lo que respecta para lo que es la venta, si ustedes toman solo esta estructura de este pequeño movimiento hacia la baja que inicia por acá, hasta el final del movimiento bajista que finaliza por acá, y toman su herramienta nuevamente de retroceso de Fibonacci, van a poder encontrar de que este punto es justamente el punto del 90% que el precio todavía no mitigó. Y esta es la primera zona operativa de venta. ¿Por qué? Porque la zona que el precio mitigó acá era la zona del 70% que habíamos marcado anteriormente para que ustedes lo puedan aprovechar. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos las tres ventas en euro USD y desde ahí tenemos la primer compra en euro USD. Otro activo que también tenemos justamente delimitado y acorralado para poder estar operándolo luego. ¿Sí? Así que buenísimo y vamos a irnos al último mercado. Vamos a irnos justamente al mercado de metales, de materias primas, al precio del oro, como le diría Max, al precio del querido Horacio, que si ustedes se fijan, familia, ya tenemos primer zona operativa de compra, respetando un movimiento al alza, de lo que respecta justamente a las zonas que enviamos hoy por la mañana. Pregunta, ¿alguien pudo copiar las zonas? ¿Pudo ver de este desplazamiento positivo alcista en la primera zona de compra en el precio de oro? ¿Alguien pudo llegar a operarlo y aprovecharlo? Ahí los leo. Ahí me dice Max, estamos adentro, buenísimo, buenísimo, me encanta, muy bien. Está muy francotirador Maxi, no se pierde una operativa y eso me encanta, así que aprovecho para públicamente poder felicitarlo también, ¿sí? Ahí Nico lo sigue a Maxi, estamos dentro. Los dos francotiradores suizos, che, me encanta, me encanta, me encanta el ojo que vienen pegando y cómo le vienen dando al mercado, me encanta. Bueno, familia. El precio del oro es muy sencillo poder identificar dónde tenemos los puntos de liquidez y por qué marcamos las zonas. ¿Y por qué digo muy sencillo? Porque ahora lo van a ver conmigo. Miren, primer zona operativa de compra, que es donde el precio se encuentra realizando el movimiento hacia el alza, van a poder encontrar que tenemos un hermoso patrón de vela envolvente alcista que me da la particularidad de poder entender de que tengo liquidez de compradores ahí, con un movimiento alcista que rompe esta última estructura de techo o línea de resistencia que había dejado acá. Es decir, cumple a la perfección con nuestra métrica al momento de poder marcar una zona de compra por acá. Primer zona operativa de compra que el precio está respetando ahora. Segunda zona operativa de compra que el precio está respetando ahora. Este hermoso orden block de vela envolvente alcista que nos marca que hay liquidez de fuerza de compradores. Tercer zona operativa de compra en el precio de South, lo mismo. Lindo patrón envolvente alcista con fuerza de compradores marcado por estructura ahí. Entonces, desde ahí es donde tenemos todas las compras en el precio de South. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, plantar, marcar, poner alarmas y anticiparnos para poder operar luego. Eso en cuanto a las compras. Y en cuanto a las ventas, primer zona operativa de venta, lo mismo que porque marcamos la compra, pero de manera viceversa. ¿Por qué? Porque tenemos un hermoso patrón de vela envolvente bajista en una temporada de 15 minutos, marcándonos una hermosa tendencia hacia la baja que inicia desde acá y que fue rompiendo un montón de estructuras de piso y un montón de líneas de soporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermosa zona operativa de venta para poder estar aprovechándose luego en lo que respecta al precio del oro. Punto importante a tener en cuenta. Volvería a comprar en el precio del oro, recién ya en la segunda zona operativa de compra, en los $4.084. Y volvería a vender en el precio del oro
no solo en esta zona operativa de venta, y esto acá lo comparto, y por favor escuchen bien esto que voy a decir porque no me gustaría que nadie se lo pierda, escúchenlo bien. Si el precio del oro hace un movimiento hacia la baja, desde donde se encuentra ahora, ¿sí? Y este movimiento hacia la baja llega, por ejemplo, hasta acá. Rompe con esta última estructura de piso que el precio dejó por acá, o línea justamente de soporte. El precio cuando haga un volumen de parada en este sitio por acá y haga un nuevo movimiento hacia la alza, familia, sin que nosotros tengamos que decirlo y sin que nosotros tengamos que actualizar las zonas en el día de mañana por la mañana, ustedes tienen que tomar la herramienta de retroceso de Fibonacci desde el principio del movimiento bajista hasta el final del movimiento bajista acá, que sería este volumen de parada que nosotros fuimos creando en este sitio, y marcar lo que podría llegar a ser zona de venta en el 90% por acá y zona de venta en el 70% por acá. Entonces, ¿eso qué nos da? La particularidad que podríamos estar vendiendo antes de esta venta de acá. Joaquín, ¿por qué no la marcas ahora? Porque todavía el precio no se frenó. Todavía el precio no se frenó, entonces no lo podemos marcar ahora. Tenemos que esperar que el precio siga cayendo, se frene, genere volumen de parada y de ahí podamos estar esperando nuevas confirmaciones para poder operar y meternos dentro de un trade. ¿Sí? Familia, por favor, me hacen saber de que todo se haya entendido de manera correcta, me hacen saber si alguien tiene alguna duda o pregunta, me hacen saber si estamos todos ready realmente para aprovechar el mercado a la perfección como queremos. Me hubiese gustado poder estar operando en la apertura del mercado asiático. La verdad, como se habrán dado cuenta, no sonó ninguna alarma, no se dio ninguna oportunidad, como a veces sucede. La única oportunidad que tuvimos en el transcurso de estas últimas horas fue la compra en el precio de South que teníamos acá que recién hablamos, que se dio antes de iniciar la sesión. Esa es la realidad. Pero bueno, no tuvimos otra y bueno, eso es también algo para poder identificar que es un mercado donde te da buenas oportunidades, pero por ahí mucho menos que por ahí el mercado estadounidense. Eso es una realidad. Pero bueno, más allá de que si se pudo operar o no se pudo operar, creo que es muchísimo el valor que nos llevamos cada uno de nosotros al momento de poder escucharnos, poder confirmar, poder preguntar y eso también permite del avance de este hermoso espacio que entre todos hemos creado también, ¿sí? Así que familia, leo ahí en el chat, me dicen todo excelente, todo súper entendido, estamos ready. Buenísimo, buenísimo, perfecto, bien, 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 bien. Bueno, familia, ahora sí, me alegro que no haya dudas, que no haya preguntas, es lo importante que no se la lleven y es importante darnos claridad en estos momentos de sesión. Así que familia, como digo siempre, se los quiere, se los ama muchísimo. Pausamos la sesión del día de hoy. Enviamos luego la grabación para que luego lo puedan ver y saben que cualquier tipo de cosa que necesiten, estamos conectados tanto por WhatsApp como también por School para poder leerlos, escucharlos, responderles y siempre buscar la posibilidad de ir por más, siempre poder estar un poquitito más cerquita de ese objetivo. Justo el día sábado cuando estábamos reunidos junto con todos los miembros que han podido llegar a acercarse para celebrar ese aniversario, hablamos de algo importantísimo. Familia, es inviable que podamos llegar a dar pasos tan agigantados de poder estar cumpliendo con el objetivo de un día para el otro. No. El paso agigantado mayormente nos hace tropezar. Entonces, como no querés tropezar y querés hacer justamente algo congruente tu crecimiento y de manera paulatina, tu paso tiene que ser paso a paso. Y como lo dice una frase que nosotros solemos decir mucho, un día a la vez y que ese día a la vez sea tan productivo y tan positivo que realmente sirva para poder estar, como lo decíamos recién, un pasito más cerca de ese objetivo. Un 1% mejor al 1% que dejaste el día de ayer. Mañana recibir del día de hoy una mejor versión tuya a la que hoy está finalizando con el día miércoles 22 de julio. Porque mañana jueves 23 de julio es otra nueva oportunidad. Y cada uno va a tomarlo en el momento de poder aprovecharlo como lo vea viable. Y desde ahí es donde este entorno lo que busca es poder autosuperarnos, este entorno busca poder empujarnos, este entorno busca que realmente las cosas se den de manera efectiva a como a todos nos viene sirviendo. Porque, como lo decíamos recién, no es casualidad de que Maxi, de que Nico, de que Tino, de que un montón de personas que vienen puliendo hermosamente la puntería y la habilidad tengan el resultado. Porque son personas que todos los días buscan esa causa y ese propósito para poder hacer que las cosas funcionen. Familia, ustedes saben muy bien que soy muy creyente y que siempre pongo muchísimo en las manos de Dios las cosas que me suceden. Pero una oración
y un propósito que uno le pueda brindar a Dios, si no tiene una acción por detrás, sinceramente no sirve de nada. La oración sin acción no tiene sentido. No esperes solo por fe el tener los brazos cruzados a que las cosas pasen, porque es claro que nada te va a pasar. Realmente a lo que vos vayas a creer, ya sea en el universo, en la vida, en Dios, y lo que le vayas a pedir para que eso pase, va a suceder mientras cuanto vos lo manifiestes, lo pidas, pongas focus y enfoque a eso, pero también tomes una causa y una acción correspondiente justamente a eso para que eso pase, ¿sí? Así que familia, se los quiere, se los ama, los dejo con mucha música bien arriba y después también estamos subiendo la grabación para que las personas que se conectaron en vivo puedan verla luego y las personas que no se llevan a conectar puedan también llevarse de eso, ¿sí? Así que familia, les mando un abrazo bien grande. Chau, 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 chau. Chau.